¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos, aunque sea nada más a través de este medio. Espero que estén todos muy bien de salud, tanto física como principalmente espiritualmente, ¿verdad? Que su alma se encuentre limpia, su conciencia tranquila ante los ojos de Dios nuestro Señor. Precisamente relacionado con esto, pues estamos hablando acerca de los sacramentos, particularmente del sacramento de la penitencia o confesión. Ya hablamos acerca de la penitencia de manera general. La semana pasada hablamos acerca del primer paso del procedimiento que se tiene que seguir para realizar una buena confesión. Entonces, ese primer paso era el examen de conciencia, analizar todos nuestros pecados para que podamos llegar a este segundo paso que vamos a ver el día de hoy. Este segundo paso es el arrepentimiento de nuestros pecados. Podemos nosotros partir de que el arrepentimiento es un don de Dios, una gracia muy especial que Dios nuestro Señor nos otorga. Si nosotros volteamos hacia nuestro alrededor, vemos a mucha gente, nos vamos a dar cuenta de que hay una gran cantidad de personas que están cayendo continuamente en pecado, que roban, que maltratan, que golpean, que se emborrachan, etc. Muchos pecados, y son pecados que continuamente los están cometiendo. Desgraciadamente podemos decir que en esas personas no se da el arrepentimiento, no tienen el dolor de haber ofendido a Dios nuestro Señor. Quizás ni siquiera lo vean como una ofensa dirigida a Dios, ¿verdad? No les interesa nada de eso. ¿Por qué? Porque su corazón se va endureciendo. No van teniendo entonces la conciencia de la malicia de esos pecados. Y por eso no se da el arrepentimiento. Por eso decimos que el arrepentirse de los pecados, el tener ese arrepentimiento, es un don, es una gracia que Dios nuestro Señor otorga. Porque si nosotros tenemos esa gracia, Dios nuestro Señor nos mueve al arrepentimiento, nos motiva para acercarnos al sacramento de la confesión. Pero hay personas que pueden recibir la gracia y simplemente no hacen caso de ello. Pueden escuchar un sermón, pueden escuchar que alguna otra persona les dice que se acerquen a confesar y no lo hacen. No hay, desgraciadamente, ese arrepentimiento. O no corresponden a la gracia que Dios les envía, o lo más triste que se puede presentar es que Dios no les está otorgando esa gracia. Fíjense, hay un pasaje en los evangelios que a mí me impresiona mucho y continuamente hablo acerca de ese pasaje. Yo les digo que en ese pasaje se muestra realmente cómo se actúa con respecto a la gracia de Dios nuestro Señor. Perdón. ¿A qué nos referimos con esto? Ese pasaje al que me refiero es cuando nuestro Señor Jesucristo les dice la parábola del sembrador a los apóstoles, a sus discípulos que estaban allí, y a otras personas, los fariseos llamados. Termina de decir esa parábola y entonces los fariseos se retiran. Pero los apóstoles le preguntan a nuestro Señor Jesucristo qué significado tiene esa parábola. Nuestro Señor les explica bien minuciosamente el significado de esa parábola. Yo creo que es la parábola que nos explica más a detalle nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles entonces le dicen a nuestro Señor: ¿por qué a nosotros sí nos explicas la parábola y a ellos no? Refiriéndose a los fariseos. Y la respuesta de nuestro Señor es lo que debe impresionarnos a todos. Porque nuestro Señor Jesucristo les dice: a ustedes les está dado el conocer el significado de las parábolas, pero a ellos no, para que no vaya a ser que oyendo crean y luego se conviertan. Fíjense en esas palabras.
No vaya a ser que oyendo, crean y luego se conviertan. Esas palabras en la boca de nuestro Señor Jesucristo son muy claras. Significan que si nuestro Señor les hubiera explicado las parábolas a los fariseos, ellos se hubieran convertido. Y pues obviamente la pregunta que surge es, ¿por qué entonces no les explicó esas parábolas? Si era el medio para que ellos pudieran convertirse. San Agustín dice la respuesta a esta interrogante. San Agustín dice, la misericordia de Dios es infinita, pero sus actos son limitados. ¿Y qué es lo que limita la misericordia de Dios? Nosotros mismos. La correspondencia que tengamos a las gracias que Dios nuestro Señor nos otorga. Decíamos, podemos leer algo, podemos escuchar un sermón, podemos escuchar un audio que tenemos en computadora, alguna persona que nos motiva para que nos acerquemos al sacramento de la confesión, que tengamos nosotros la conciencia del daño que nos causamos, el daño que causamos a la gente que está a nuestro alrededor y todo lo que ofendemos a Dios nuestro Señor con esos pecados. Pero hay personas que pueden quedar impasibles ante esas gracias que Dios nuestro Señor otorga. Entonces, esas personas tienen verdaderamente el corazón endurecido. Probablemente ni piensen en que con esas faltas están ofendiendo a Dios. No lo ven como tal. Puede uno decirles, es que estás cometiendo este pecado y por lo tanto estás ofendiendo a Dios. Pero, ¿por qué lo voy a ofender a Dios? ¿Verdad? ¿De qué manera le afecta a Dios lo que yo haga? O pueden incluso decir, pero es que no es cierto eso de los pecados. Mucha gente los comete, que es algo muy clásico que desgraciadamente se dice. Nos acostumbramos a ver tan normal el caer en el pecado. Por eso decimos que una persona que ha cometido pecados se arrepienta de ellos, es una gracia que Dios nuestro Señor le otorga y que se está correspondiendo a esa gracia. Entonces, debemos tomar en consideración sobre ese arrepentimiento, que el arrepentimiento puede ser de dos tipos: arrepentimiento perfecto o arrepentimiento imperfecto. El arrepentimiento perfecto se llama contrición. Significa que uno se arrepiente de sus faltas, de sus pecados, por amor a Dios nuestro Señor. ¿Sí? Esto significa, yo reconozco que he cometido un pecado, que he caído en una falta, pero tengo tanto amor a Dios nuestro Señor que entonces me arrepiento, siento el dolor de haber ofendido a Dios. ¿Sí? Ya comentábamos que Santa Teresa de Jesús no entendía cómo se hablaba de pecados veniales, que es la distinción que hacemos en los pecados. Pecados mortales, los que nos quitan la gracia santificante, son pecados más graves, y los pecados veniales, que son pecados más leves, pecados podemos decir pequeños, porque no nos quitan la gracia santificante, no nos quitan esa amistad con Dios nuestro Señor. Sin embargo, para Santa Teresa de Jesús era inconcebible hablar de pecados pequeños. Y decía, ¿cómo podemos decir que hay pecados pequeños cuando estamos ofendiendo a la majestad infinita de Dios? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nosotros que considerar, dentro de los pecados mortales podemos ver algunos que son pecados mortales prácticamente siempre. Faltar a misa un domingo es un pecado mortal. No cumplir con un ayuno o una abstinencia de carne también son pecados mortales. Cuando se cae en una blasfemia, una blasfemia es el ofender directamente a Dios nuestro Señor, el querer atacarlo directamente, ¿sí? O el hacerlo en sí. Esa es una blasfemia y es un pecado grave. Pecados que van en contra de los sacramentos directamente, como es
confesarse ocultando algunos pecados, como es el acercarse a comulgar sin haberse confesado previamente cuando hay pecados mortales, pues en esos casos hablamos de pecados mortales, siempre prácticamente. Y hay otros pecados mortales que lo van a hacer por el grado que tengan. ¿Qué quiere decir? Yo puedo, por ejemplo, robar, pero si robo 20 pesos, pues va a ser un pecado venial. Y sin embargo, si me robo 500 pesos, el pecado ya va a ser un pecado mortal. Entonces, podemos decir en el caso de ingerir bebidas alcohólicas, ¿sí? Si yo me tomo unas 3 cervezas, bueno, va a ser un pecado venial. Pero si yo me tomo 3 caguamas, pues ya va a ser un pecado mortal, ¿verdad? Porque ya me va a causar una embriaguez. Sobre todo cuando vemos que una persona se emborracha, que pierde la conciencia, que actúa de manera distinta a como actúa normalmente, que se pelea con todo el mundo, etc. Allí podemos nosotros ver que ya desgraciadamente se está pasando un límite, y es cuando podemos ver que se pasa del pecado venial al pecado mortal, ¿sí? Entonces decimos, ya hicimos nuestro examen de conciencia, pero ahora no se trata nada más de hacer un recuento como si fuera una situación de balance o de contabilidad. Se trata de que sintamos el arrepentimiento, el dolor de haber caído en esos pecados. Entonces, lo mejor es que tengamos nosotros ese arrepentimiento perfecto. Me arrepiento, me duele haber caído en este pecado porque ofendí a Dios, a quien amo tanto, ¿sí? Y obviamente que Dios me ama tanto a mí, que ha entregado su vida por mí, pues entonces en ese caso también son motivos que me deben hacer sentir ese dolor, ¿verdad? Porque siento ese amor de Dios y yo amo a Dios nuestro Señor. Y nuestro Señor nos pide que lo amemos por encima de todas las cosas. Entonces, ese es un arrepentimiento perfecto. Pero también puede darse un arrepentimiento imperfecto. Ese arrepentimiento imperfecto se llama atrición. Esto quiere decir que aun y cuando los motivos son sobrenaturales, pues no son tan excelentes como el amor a Dios nuestro Señor. Yo puedo sentir dolor de haber cometido ciertos pecados porque yo sé que merezco un castigo con esos pecados, ¿verdad? Que siento que Dios me puede castigar de esas faltas en las que he incurrido, o que definitivamente esos pecados me están llevando hacia mi condenación eterna. Entonces, ya no nos estamos basando en el amor a Dios, pero de todas maneras se trata de algo sobrenatural. Sabemos que nuestros pecados van a tener consecuencias y por eso nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces, ese es un arrepentimiento imperfecto que es dolor o arrepentimiento de atrición. Para acercarnos a confesar, basta con que tengamos el arrepentimiento imperfecto. No necesitamos tener un arrepentimiento perfecto. Sería lo mejor, lo ideal que tuviéramos ese arrepentimiento perfecto. Pero ya con que tengamos el arrepentimiento imperfecto, el arrepentimiento de atrición, ya con eso es suficiente para que nos podamos acercar al sacramento de la confesión. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay personas que dicen, es que yo no me arrepiento de mis pecados, por lo mismo no me acerco a confesar. Aquí tenemos que hacer una distinción. Hay personas que dicen, es que yo no me arrepiento de estos pecados porque lo disfruté, obtuve una ganancia, me fue bien con lo que pasó, etc. Nos estamos quedando en la parte únicamente humana, terrena, y eso no es lo importante. Lo importante es que veamos que independientemente de lo que haya pasado, si antes me ofendieron a mí, si estaba yo en una necesidad, etc., lo importante es que yo vea que ese pecado ha ofendido a Dios nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Por qué ofende a Dios nuestro Señor?
que yo le robe a otra persona, por ejemplo, una cantidad X de dinero. Porque al momento en que yo estoy cometiendo ese pecado, estoy siendo ingrato ante los bienes que Dios me ha proporcionado, porque no estoy haciendo buen uso de las cualidades, de los talentos que Dios me ha otorgado, porque yo estoy prefiriendo cometer aquellas faltas ofendiendo a nuestros semejantes, denigrándome yo mismo con esos pecados, y estoy despreciando todos los bienes espirituales que Dios nuestro Señor me otorga. Entonces, en ese caso, como decimos, pues desgraciadamente no estamos nosotros siendo conscientes de la malicia de esos pecados. Entonces, aquí en este caso decimos, debemos nosotros de considerar que aparte de esa situación humana, lo más importante es la parte sobrenatural, la parte que nos une con Dios nuestro Señor. Yo estoy ofendiendo a Dios cuando cometo un pecado, sea pecado venial o sea pecado mortal. De todas maneras lo estoy ofendiendo. Pero como decíamos, cuando cometo el pecado mortal, pierdo la gracia santificante, me pongo en enemistad con Dios nuestro Señor. Por eso la Biblia dice que las personas que viven en pecado mortal, las personas que desgraciadamente ofenden de esa manera a Dios nuestro Señor, no son hijos de Dios, sino hijos del diablo. Para que nosotros nos demos cuenta a qué grado llega una persona cuando comete pecados mortales, ¿sí? Todo lo que ofende a Dios nuestro Señor, al grado de convertirse en un enemigo de Dios nuestro Señor y en un hijo del diablo, ¿sí? Entonces, por eso para acercarnos al sacramento de la confesión, debemos buscar cuando menos tener el arrepentimiento de atrición, que nosotros, por las consecuencias que tengan nuestros pecados, nos acerquemos a confesar. En la medida en que nos vayamos acercando a confesar más frecuentemente, aun y cuando en principio nuestro arrepentimiento sea imperfecto, se va a ir convirtiendo en un arrepentimiento perfecto. Tanto porque vamos a tener más conciencia de la malicia de los pecados, como el sacramento me va a ir dando la luz del Espíritu Santo para advertir esa malicia, para darnos cuenta las consecuencias que tienen nuestros pecados y cómo nos alejan de Dios nuestro Señor, ¿sí? Entonces, podemos nosotros considerar que el arrepentimiento, como decíamos en principio, es una gracia de Dios nuestro Señor. Vemos un ejemplo en las Sagradas Escrituras cuando la ciudad de Nínive era una ciudad que ofendía mucho a Dios, que eran muchísimos los pecados que se cometían, que eran faltas gravísimas en las que estaban ellos incurriendo. Y Dios nuestro Señor envía a Jonás para predicarles a ellos y decirles que en castigo por sus pecados, pues Dios iba a destruir aquella ciudad. Es una situación muy curiosa y ustedes pueden ver en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, la historia de Jonás, porque a pesar de que Dios lo manda a que vaya a predicar a la tierra de Nínive, desgraciadamente no tenía la voluntad para hacerlo Jonás y decide embarcarse él con otro rumbo para no hacer caso de lo que Dios nuestro Señor le decía. Sin embargo, cuando va en aquella embarcación, pues resulta que viene la tormenta que azota la embarcación y se le ocurre a Jonás decir que Dios estaba castigándolo por no haberlo obedecido. Los demás marinos que iban allí en la embarcación dicen, pues si tú tienes la culpa, pues te vamos a echar al mar, ¿verdad? Y es lo que hacen, ¿sí? Lo arrojan al mar y llega un cetáceo, quizás una ballena, que se come a Jonás y va y lo avienta en tierra, ¿verdad? Entonces durante 3 días está en el vientre de aquella ballena Jonás, dándose cuenta de que
pues a final de cuentas Dios nuestro Señor le estaba dando la oportunidad de cumplir con la misión que le estaba encomendando, pues Él se dirige a la tierra de Nínive y les dice a toda la gente, anda predicando por todas partes diciéndoles que Dios los va a castigar destruyéndolos con la ciudad entera. Aquí lo importante de este pasaje es la reacción que tiene la tierra de Nínive, que viendo la voluntad de Dios nuestro Señor, ellos se ponen a hacer penitencia, ellos muestran su arrepentimiento. Desde el gobernante hasta los súbditos, absolutamente todos se echaban ceniza en la cabeza, usaban unos sacos que mostraban la penitencia que estaban haciendo, se ponían en oración continuamente, lloraban por los pecados que habían cometido y dejaron de cometer esos pecados. Entonces Dios le revela a Jonás que vaya y les predique ahora que por ese arrepentimiento que han mostrado, Dios los ha perdonado sus pecados y les va a dar una nueva oportunidad. Ya no va a destruir la ciudad, ¿sí? Entonces, así como vemos el caso de los habitantes de la tierra de Nínive, pues se muestra el arrepentimiento que tienen y cómo alcanzan la misericordia de Dios nuestro Señor. Y tiene que ser nuestra voluntad también. Cometemos pecados, tenemos que arrepentirnos de esos pecados y tenemos entonces que buscar la misericordia de Dios nuestro Señor. Vemos el arrepentimiento de aquella ciudad. Vemos también el arrepentimiento de una persona. Esta era una mujer que se convirtió en santa. Era una mujer muy pecadora, cometía pecados gravísimos, era una mujer de una mala vida, de una mala reputación. En una ocasión ella ve que hay mucha gente en la iglesia, va a la iglesia, pero al momento de llegar allí se encuentra con una barrera invisible que le impide entrar a la iglesia. Entonces, en esas condiciones, hace el intento varias veces para poder entrar y nada. Aquella barrera la rechaza, no puede entrar. Se da cuenta ella de que son sus pecados lo que le impiden poder entrar en aquella iglesia. Ve una imagen de la Santísima Virgen María, se arrodilla, le pide a ella que le ayude para poder tener el arrepentimiento, para pedir perdón de sus pecados, y entonces se le señala que puede entrar a la iglesia. Entra a la iglesia y ella está llorando y llorando sus pecados. La gente que la conocía estaba conmovida de ver ese dolor de sus pecados, cómo estaba ella llorando por las faltas que había cometido. Y a partir de ahí cambia radicalmente la vida de Santa María Egipciaca y se convierte en una persona pues que se va al desierto, que hace penitencia por sus pecados, hasta que finalmente la encuentran muerta aquella mujer. Dios nuestro Señor inspiró a un sacerdote para ir y darle los últimos sacramentos. Y por eso sabemos que esa mujer llevó una vida de penitencia y pues es una mujer que se convirtió a Dios nuestro Señor y se convirtió en una gran santa. Entonces, allí vemos por una parte cómo se corresponde a la gracia de Dios con ese arrepentimiento, con ese dolor de los pecados y se alcanza la misericordia de Dios. Se alcanza que Dios nuestro Señor les otorgue el perdón de sus pecados. Entonces, es una forma en que nosotros podemos ver de esa manera que si nosotros nos arrepentimos, pues vamos a alcanzar la misericordia de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Se me está bloqueando la computadora cuando dejo un rato sin moverle aquí, como ustedes saben que pasa, ¿verdad? Entonces por eso me distraigo un poquito, pero continuamos entonces con esto. Decíamos, las personas de la tierra de Nínive y Santa María Egipciaca llegan a llorar de arrepentimiento por sus pecados. No necesitamos llegar a ese grado. También podemos decir, hay un don de lágrimas, que nosotros lleguemos a considerar la gravísima, la malicia tan grave que tienen nuestros pecados,
al grado de que podamos llorar por ellos. Pero quizás no tenemos el temperamento, quizás no tenemos tanto dolor de nuestros pecados, quizás no somos tan sensibles como para llegar a ese grado de llorar los pecados. Aquí lo importante es que, como decíamos, tengamos el arrepentimiento, ¿sí? No necesitamos llegar a dolernos de esa manera, no necesitamos llorar, no necesitamos tener un dolor físico, no, nada de eso. Simplemente estar arrepentidos de haber ofendido a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Porque lo amamos, porque vienen consecuencias delicadas para nosotros que caemos en pecado. Aquí lo importante es tener entonces ese arrepentimiento, ¿sí? Debemos comprender entonces que ofendimos a Dios. Esa es la parte fundamental del arrepentimiento. Con que nosotros digamos, sí, he ofendido a Dios, me duele haberlo hecho, independientemente de las razones que me hayan movido a cometer algún pecado, tengo entonces el arrepentimiento. Ya no quiero seguir cayendo en esas faltas, ¿sí? Entonces ya con eso decimos, podemos acercarnos al sacramento de la confesión. ¿Cómo le podemos hacer para tener nosotros un arrepentimiento? Tenemos el acto de contrición. Dicho sea de paso, no es contrición con doble C, que muchas veces se comete ese error al escribirlo y al pronunciarlo inclusive. Es una C, contrición, ¿sí? Es un acto de contrición. Entonces, el acto de contrición consiste en varias cosas. Vemos nosotros diferentes devocionarios, catecismos, que hay distintos actos de contrición. Y muchas veces se confunden y dicen, bueno, ¿cuál es el que me tengo que aprender? Realmente el acto de contrición significa, me arrepiento de mis pecados por amor a Dios nuestro Señor, tengo el propósito de ya no volver a cometerlos, y tengo el propósito de acercarme al sacramento de la confesión, ¿sí? Con eso, que tenga nuestro acto de contrición es más que suficiente para que sea una fórmula válida. De hecho, el padre Jorge Loring, que en paz descanse, él decía que el acto de contrición más pequeño que existe es repetir, pedía él que fuera 3 veces, la frase, Dios mío, perdóname. Porque decía, se está reconociendo a nuestro Señor como Dios. Al decir mío es una muestra de amor. Y al decir perdóname, pues la persona está mostrando su arrepentimiento, su deseo de conversión. Hay ocasiones en que, por ejemplo, tenemos personas de edad avanzada, personas que batallan para aprenderse oraciones. Cuando se acercan a confesar, pues no pueden decir el acto de contrición, toda la oración completa. Les decimos que digan esas palabras, Dios mío, perdóname, ¿sí? De esa manera entonces la persona puede moverse a ese arrepentimiento, ¿sí? Entonces decimos, en este caso, el acto de contrición tiene esas partes para poder mostrar qué es lo que estamos haciendo. No se trata de repetir una oración simplemente de manera rutinaria, monótona. Se trata de que nosotros comprendamos lo que se nos dice en esa oración, ¿verdad? Que realmente tenemos ese dolor de haber ofendido a Dios. En eso consiste nuestro acto de contrición, ¿sí? Entonces, ese acto de contrición es muy recomendable inclusive que todos los días lo estemos rezando, pero que analicemos lo que dice para que realmente nos movamos al arrepentimiento y a la motivación para acercarnos lo más pronto posible al sacramento de la confesión, ¿sí? Si una persona llega a tener un arrepentimiento perfecto, eso puede darle la gracia de Dios nuestro Señor, ¿sí? Y de esa manera, la persona, obviamente, tener el arrepentimiento perfecto va a significar, me voy a acercar a confesar lo más pronto posible, ¿sí? Ya hemos dicho, la forma ordinaria de poder uno recibir el perdón de sus pecados
es a través de la confesión, siempre a través de la confesión. Entonces, hablamos de casos extraordinarios en que la persona no puede recurrir a la confesión y entonces el tener un arrepentimiento perfecto en peligro de muerte le puede ayudar a recibir esa gracia de Dios, ¿verdad? Pero lo ordinario es, me tengo que acercar a confesar para poder recibir ese perdón de mis pecados, ¿sí? Entonces decimos, ya meditando sobre el acto de contrición, podemos nosotros sentir más dolor de nuestros pecados. Pero aún así hay personas que dicen, pues es que no lo siento, ¿sí? Desgraciadamente, podemos ver en esos casos que son personas de una conciencia más laxa, de un corazón más endurecido, y necesitamos recurrir a otras cosas para que se pueda sentir ese dolor. Yo les recomiendo esto. Cuando vemos que no tenemos el suficiente dolor de nuestros pecados, tenemos que meditar sobre el momento en que nuestro Señor Jesucristo está llevando su cruz a cuestas, ¿sí? Imagínense ustedes que vemos que nuestro Señor Jesucristo va que es su Vía Crucis, ¿verdad? Camino del Calvario. Imagínense ustedes cuando tiene una caída nuestro Señor, que nosotros nos acercamos en ese momento y nuestro Señor Jesucristo levanta la mirada y nos alcanza a ver. Y que en ese momento nos dice nuestro Señor, esto lo estoy padeciendo para que tú no peques más, para que tú tengas el perdón de tus pecados. Porque realmente eso es lo que pasa. Nuestro Señor Jesucristo ha tenido que sufrir todas esas cosas a lo largo de su vida y particularmente en su pasión hasta llegar a la muerte por nuestros pecados, ¿sí? Podemos nosotros centrar toda la atención en nosotros mismos, en lo personal, sin pensar en los pecados que comete la demás gente. Nada más por mis pecados que yo cometí, por esos pecados, nuestro Señor Jesucristo ha padecido todo lo que nosotros sabemos que Él sufrió, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos allí todo maltrecho, todo adolorido, con las llagas de los golpes que le han dado, la sangre corriéndole por la cara a causa de la coronación de espinas, lo vemos agotado, que ya no puede seguir caminando, y decimos, todo eso es por mí, ¿sí? Entonces, imaginemos esa mirada de nuestro Señor Jesucristo y que nos dice esas palabras. Todo esto es por ti, para que tú tengas el perdón de tus pecados. Otra parte también que podemos meditar es cuando nuestro Señor Jesucristo ya está en la cruz y que la Santísima Virgen María está llorando. Se dice que no hay dolor más grande en este mundo que el dolor que siente una madre por su hijo cuando muere, ¿sí? Entonces, imaginémonos ahora en el dolor que padeció la Santísima Virgen María al ver que era nuestro Señor Jesucristo, su divino Hijo, quien estaba falleciendo en ese momento, ¿sí? La Virgen Santísima, pues es una mujer perfecta en cuanto a su creación que Dios nuestro Señor le dio, ¿sí? Es una mujer adornada de todos los dones, es una mujer sensible física y espiritualmente. Entonces, el dolor que ella padece es un dolor inmenso, un dolor terrible. Por eso, el anciano Simeón le decía que una espada de dolor atravesaría su corazón, porque realmente a eso le llamamos incluso en teología transverberación, porque hay una espada mística que atraviesa el corazón de la Santísima Virgen María, y hagan de cuenta que fuera una espada de acero de 7 filos que estaba atravesando verdaderamente el corazón de nuestra Santísima Madre. Ese es el sufrimiento que llega a tener la Santísima Virgen María en ese momento. Igual, estamos nosotros imaginándonos, contemplamos esa escena
donde la Santísima Virgen María está sufriendo, está llorando ante el pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos vamos acercando, sentimos ese sufrimiento de la Santísima Virgen María y obviamente como tenemos el amor a nuestra Santísima Madre, quisiéramos nosotros consolarla y decimos, Madre, no llores. Pero como decíamos antes de nuestro Señor, ahora imaginemos que la Virgen Santísima voltea, que nos ve cara a cara y que nos dice, y todavía puedes seguir pecando. ¿No ves lo que estoy sufriendo? ¿No ves lo que ha padecido mi hijo únicamente por tus pecados? Y tú quieres seguir cayendo en pecado. Si nosotros profundizamos, meditamos más acerca de estas cosas, vamos a tener muchísimos motivos para sentir el arrepentimiento, sentir un dolor perfecto de nuestros pecados y entonces sí poder incluso hasta llorar por las faltas en las que hemos incurrido porque han sido la causa de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María. Entonces, recuerden, Santa Teresa de Jesús dice de mucha gente que se condena porque o no tenían un verdadero arrepentimiento de sus pecados o no tenían un verdadero propósito de la enmienda. Entonces, ahorita ya vimos cómo debemos corresponder a la gracia de Dios nuestro Señor, cómo podemos motivar nuestro arrepentimiento, cómo podemos mover nuestro corazón al dolor de nuestros pecados para que no tengamos esa deficiencia al momento de acercarnos al sacramento de la confesión, sino que ya estemos plenamente conscientes de que sentimos el dolor de haber ofendido a Dios nuestro Señor. Entonces, vamos a dejarle hasta allí. Vamos a terminar con este siguiente paso que es el arrepentimiento de nuestros pecados y para la siguiente semana vamos a hablar sobre el propósito de la enmienda, que son las dos cosas que decíamos de las que habla Santa Teresa de Jesús y que son cosas esenciales, importantísimas para hacer una buena confesión. Entonces, espero que esta plática les haya servido, que esta clase les aproveche y que ustedes puedan de esta manera irse preparando para hacer excelentes confesiones en adelante y frecuentemente, para que la gracia de Dios nuestro Señor vaya superabundando en sus almas y pueda acercarlos más a Dios nuestro Señor. De todo corazón se los deseo. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y aquí nos mantenemos en contacto. Hasta luego.